Bo día a todos e todas. Desde o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, o ISGA, queremos darmos a benvida a este webinar titulado Consignación de Maquinaria, procedemento de implantación, que inaugura a nosa oferta formativa para o ano 2026 e que organizamos en colaboración con Ibermutua. Queremos agradecer especialmente a vosa participación e o interese por continuar mellorando a seguridade e saúde e o benestar nos centros de traballo. Para abrir a xornada, cedo agora a palabra a Pablo Fernández López, Secretario Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, que realizará a presentación e a apertura da sesión. Bo día, Pablo. Bo día, Marta. Moitísimas gracias e bo día a todas e a todos. Pois quero darvos a benvida, como xa fixo Marta, a esta xornada técnica en formato webinar sobre a consignación de maquinaria co que o ISGA, o Instituto de Seguridade e Saúde de Galicia, inicia a súa oferta formativa para este 2026. Dende o Goberno galego temos unha prioridade clara, que é a de reforzar a prevención de riscos laborais con máis recursos, máis formación e máis acompañamento ás empresas. O propio plan de actuación do ISGA para o 2026, recentemente aprobado de maneira tripartita entre a parte social, patronal e a administración, consolida o Instituto como un órgano técnico de referencia en Galicia, reforzando a investigación da siniestralidade, os programas por risco específico, a actuación por sectores e colectivos e a ampliación da formación técnica. Este ano, ademais, no marco do ano da Seguridade e Saúde no Traballo, intensificamos esa aposta con máis accións formativas, máis divulgación técnica e máis apoio directo ao tecido empresarial. Falamos dunha oferta formativa que chegará a un mínimo de 4.500 personas mediante xornadas técnicas como esta, cursos en línea e formación práctica en actividades de especial risco. Falamos tamén da Estrategia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, Horizonte 2027, dotada con preto de 56 millóns de euros, impulsada pola Xunta de Galicia, pois para mellorar as condicións laborais, reducir accidentes e avanzar cara a unha contorna máis segura, máis saludables e sostibles. Hoxe abordades un risco que, malia a tecnificación das empresas, sega plenamente vixente. Son as postas en marcha inesperadas a liberación de enerxía peligrosas durante tarefas de mantemento. E cando falamos desta temática da consignación, non podo evitar, porque fai moitos anos, pois eu tamén fun formador, recordar, igual moitos de vos lembrades, pois dese vídeo que fixeran desde un instituto alemán, fai 20 ou 30 anos, no cal pois mostraba, era unha parodia, no cal se mostraban de como concienciar pois o uso de o que non hai que facer coas carretillas, non? En unha escena impactante, recordo, como un mecánico pois estaba na parte de atrás da carretilla intentando reparar a carretilla e había outro compañeiro pois sentado no asiento do condutor e encendía e pois levantaba as mans seccionadas, non? Lóxicamente, estaba magnificado, era un pouco pois unha metodoloxía pois para impactar. En min conseguiuno, que ainda a día de hoxe, máis de 20 anos despois, pois sigo recordando. É unha parodia, pero detrás do humor hai unha lección moi clara. Moitos accidentes prodúcense por non identificar, illar e bloquear correctamente as fontes de enerxía. E por iso a consignación non é burocracia, é prevención real, é método e é cultura de seguridade. Neste webinar reforzaránse os conceptos fundamentais de bloqueo, etiquetaxe, identificación de fontes de enerxía e procedementos de traballo seguro, ofrecendo ferramentas aplicables directamente nos centros de traballo. Quero agradecer a colaboración de Ibermutua, a participación de Víctor no desenvolvemento técnico da sesión e tamén de Marta do ISGA de Lugo que conducirá o coloquio final. Para finalizar, dende o Goberno galego, seguiremos reforzando os recursos en prevención, máis formación, máis asesoramento técnico, máis campañas sectoriais e máis apoio ás empresas para implantar sistemas de prevención eficaces. Porque a seguridade non é un trámite, é responsabilidade compartida e tamén competitividade. Moitas gracias e que teñades unha sesión moi proveitosa.
Muy bien, muchas gracias, Pablo y Marta, por la presentación. Ante todo, daros la bienvenida también a webinar acerca de seguridad en máquinas y bloqueo y consignación. Lo primero de todo, agradeceros a la sección formativa del ISGA y al Departamento de Tecnologías que hace posible que sea esta webinar. Y, por supuesto, agradeceros vuestra presencia y asistencia y a los que posteriormente la visualicen en el canal YouTube. Bueno, ya el año pasado, desde Ibermutua, con motivo de la quinta semana de prevención y seguridad y salud, apoyó esta campaña de implantación de este procedimiento concreto de seguridad en máquinas, seguridad industrial y consignación, y haciendo hincapié sobre todo en las pymes. Ese es nuestro propósito y lo sigue siendo, con todo tipo de talleres presenciales y webinares como la de hoy. Bueno, mira, no pretendo impartir una masterclass, ni mucho menos, sino conseguir con esta webinar pues transmitirles mi experiencia en este campo y una experiencia real tras implementar el mismo procedimiento en diferentes tipos de empresas, diferentes sectores y características, ¿no? Os quiero transmitir pues, experiencias propias, las dificultades que me encontré en su día, los puntos de mejora y, bueno, pues espero que sea de vuestro interés y vamos a intentar hacerlo lo más visual y lo más práctico posible. Para mí, defiendo mucho este procedimiento, me gusta mucho dentro de lo que es PRL, porque me parece un procedimiento muy eficiente. Si se hace, en esto insistiré varias veces, si se hace muy bien desde el principio. Es donde hay que ser muy cuidadoso. Porque luego, una vez que tenemos una base técnica fiable, es muy fácil de aplicar. Y sobre todo, para mí tiene una gran virtud. Y es que en general no es un procedimiento, con matices, digo, no es un procedimiento caro de aplicar respecto a, a otros sistemas de prevención, ¿no? Por eso digo que la balanza de inversión con el beneficio respecto a los accidentes o a disminuir la siniestralidad, para mí es abrumadoramente positiva. Como digo yo, no hay que hacer grandes inversiones salvo que tengamos que actuar sobre la adecuación o las máquinas, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar y antes de que me olvide, para los escuchantes, el canal no está abierto el canal de audio, pero sí que podéis proponer dudas y otras cuestiones en el chat que podemos contestarlas al final de la. Así que, bueno, voy a compartir pantalla con la presentación y vamos a comenzar. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, en sí, lo que es la charla, la webinar, consta como de dos partes. La primera parte, la introducción, hasta el punto 4, son conceptos más teóricos que creo que son necesarios de dar. Los vamos a dar muy por encima, pero son, creo que muy necesarios. Y a partir del punto 5 hasta el final, es en sí el procedimiento. Voy a intentar dar muchísimos ejemplos para todo tipo de situaciones reales y, en fin, bueno, pues vamos a continuar. Siempre comienzo la charla con un ejemplo no tan extremo como el que ha comentado Pablo al principio, ¿no? Pero bueno, pongo un ejemplo casero y cotidiano, como puede ser en tu propio hogar hacer una pequeña
actuación sobre la instalación eléctrica de tu casa, cambiar un enchufe, una bombilla y tal. Siendo muy cuidadoso, habiendo bajado el interruptor general y tal, pongo de ejemplo que nunca tenemos control de toda la situación. Alguien en la casa puede volverlo a encender porque se extraña de que no haya luz o lo que sea, y puede ocurrir un accidente. Esto que hoy en día, afortunadamente, pues no es una causa tan grave. Hace años, con las instalaciones eléctricas que había, sin las protecciones, hablamos antes de aplicar el Real Decreto de baja tensión, del año 2002. Pues las causas por accidentes eléctricos, incluso en el hogar, eran muy peligrosos y mortales, ¿no? Pero bueno, os quiero decir que aunque se ponga muchas veces mucha intención con la seguridad y tal, cuando no tenemos control de todas las energías, pueden pasar este tipo de accidentes. Bueno, un breve retazo de lo que es la nomenclatura. Existen muchos nombres a la hora de buscar información, incluso en Internet. Bueno, pues están los términos anglosajones o los de castellano, ¿no? Pero suelen ser siglas. Lockout, todas las que veis ahí. Block-off, bloqueo, consignación, prueba, out, que sería la parte de consignación, en fin, que tenéis infinidad de posibilidades. Yo creo que buscando, a la hora de buscar en catálogos y tal, hay muchísima información como el loto, como la flor del loto, ¿no? Ya lo podréis comprobar que es bien fácil, de consulta. Bueno, vamos a empezar con la normativa. Era necesario que lo comentara un poco en los diferentes ámbitos. He puesto la primera de todas, la de Estados Unidos, la OSHA 29, porque es realmente lo importante es dónde nació este procedimiento. Después de la Guerra Mundial, los japoneses tuvieron un gran avance en regulación, en organización industrial, perdón. Pero fueron los americanos los que con este procedimiento hablaron de el Código de Reglamentos Federales, como digo ahí, establece a los empresarios proporcionar, y leo textualmente, los dispositivos de bloqueo y formar a los trabajadores de liberación de energías inesperadas. Pues para que os hagáis una idea, esto estamos hablando del año 1980. Por medio de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que son en inglés OSHA. La norma esta se consolida en el año 82 y entra en vigor en el año 89, es decir, cuando se hace obligatorio. El control de energías peligrosas en el mercado. Fijaros que estamos hablando del año 89, es decir, 6 años antes de nuestra ley de PRL. O sea, ya se aplicaba este procedimiento en Estados Unidos. La equivalencia, ahora ya pasamos al marco europeo, la equivalencia en Europa es esa directiva. Les pongo concretamente ese anexo con el punto 2.14 en el que hace alusión a las energías, a la separación de fuentes de energía. El equivalente, de la OSHA anterior, en España es la 18.001, que ustedes creo que la mayoría conocerán, y habla del control de riesgos. Y luego ya, pasando a diferentes, lleva una evolución temporal, las siguientes normativas, como le digo, son la de aislamiento de energía, que ven ahí, ahí hace hincapié en el usuario de maquinaria, en la norma técnica de energías intempestivas, Luego la norma, la 50.110, habla exclusivamente de instalaciones eléctricas que tienen muchísima importancia para lo que vamos a ver luego. Y luego ya pasamos al marco nacional. Está ese Real Decreto del año 97, que es, para los que trabajamos en seguridad industrial, es muy, muy importante. En ese punto 12, anexo 1, habla de la adecuación y nuevos estándares de seguridad. Concretamente enfocan al usuario de maquinaria y
les quiero decir que este Real Decreto se hacía para maquinarias antiguas que a partir del año 97 hubo que adecuar, adaptarlas a los estándares nuevos de seguridad. Y hubo mucha queja porque recaía la responsabilidad en el propietario del equipo. Por eso apareció luego ese Real Decreto, unos 11 años después, que es el 1644, en el que pone el foco en el fabricante, que realmente se debería adecuar las máquinas y a los estándares de seguridad, ¿no? Bueno, por último, les nombro esa nota técnica de prevención, la 1117, porque es exclusivamente y concreta para todo lo que estamos hablando hoy. Es la consignación de máquinas. Es una norma concreta para el procedimiento. Bueno, vamos a pasar, normativa ya hemos acabado, ya les he prometido brevedad, y vamos a hablar de estadística. Vamos a hablar de la siniestralidad exclusivamente en el sector industrial. Tenemos los datos del año 2024, todavía no están publicados los del año pasado, y esto es fuente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pues para que se hagan una idea, de los más de 500.000 de accidentes de todo tipo, accidentes laborales en España que han causado baja, pues casi 110.000 han sido accidentes en el sector industrial. Lo mismo ocurre con los accidentes mortales. De esa cifra, 120 accidentes mortales son en el sector de la industria. Cuando hablamos del sector de la industria, para estos cálculos yo he considerado, he incluido las empresas de extracción y minería, de suministro de energía y aguas, y las empresas de manufactura. Y está excluido todas las demás: agricultura, ganadería, pesca, construcción, comercio, transporte, hostelería, administración, servicios públicos, en fin, turismo, todo eso. Esos son el resto de los accidentes. Pues para que no tenemos, hay mucha estadística por provincias, por índices de gravedad, pero realmente que para calcular el número de accidentes en el sector industrial que esté afectado por maquinaria no tenemos datos, pero sí que podemos tener una aproximación que no nos vamos a equivocar mucho, que es de todos esos accidentes de la industria en España, como ven ahí en este gráfico, el 90% es del sector de la manufactura, que está muy implicado con el uso de maquinaria. Es decir, que más de 100 personas al año mueren implicados por accidentes de maquinaria, es decir, 2 por semana. Comento estos datos para que sepan de la importancia que tiene el uso de máquinas, que nos facilitan mucho la vida, pero todos sabemos que pueden llegar a ser muy peligrosas. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de todo el árbol de causas de los accidentes por maquinaria, pero hay que insistir cuando no se aplica el procedimiento que vamos a explicar hoy, es decir, cuando usamos la maquinaria sin este tipo de protecciones. El factor clave aquí es la puesta en marcha, como ven ahí, intempestiva, no deseada, que veíamos en el ejemplo del principio, ¿no? Hay una serie de puntos a tener en cuenta. Como ven ahí en el medio, a lo largo de alguna filmina más, van a ir viendo algún en rojo. Eso es porque hago mucho hincapié en ello, es la causa principal. En todas las investigaciones de accidente por maquinaria, la más numerosa es la causa por acción humana, porque está implicado compañero de trabajo que de manera totalmente sin intención pues rearma un equipo y provoca un accidente de, por ejemplo, un compañero que está también implicado en una avería o en mantenimiento, ¿no? Por eso digo que es la causa principal, pero hay otras causas. Está el fallo del sistema de mando. Y aquí es un factor interno del equipo de trabajo.
Digo factor interno porque las máquinas cada vez son más complejas. Está llena de sensores, PLCs, autómatas programables y muchas veces cometen fallos. Fallos porque hay situaciones inesperadas y pueden provocar fallo en el sistema o un arranque intempestivo. También está la influencia externa. Lo mismo que decíamos de la complejidad de los sistemas industriales y las máquinas, pues también la influencia externa, las perturbaciones externas como pueden ser perturbaciones electromagnéticas, fallos de alimentación, el hecho de tener tecnología Wi-Fi que nos facilita tanto las cosas, pues puede haber fallos de ese tipo, ¿no? Los restablecimientos de energía, los rearmes, los famosos rearmes, fallos por electricidad. Hay rearmes que están programados y igual hay circuito secundario, hemos apagado, estamos confiados en que no tenemos energía, pero tiene un rearme automático porque está programado y puede suceder accidentes de este tipo. Y luego otros factores que también vamos a ir desgranando más adelante, como pueden ser los que ven ahí. Elementos de energía externo, como puede aportar el viento, y energías residuales, por el diseño de un proceso o de una máquina por gravedad, tangilones, escaleras mecánicas, etc. Motores, reconexiones y los circuitos secundarios, que son muy importantes, ya veremos por qué. Bueno, ya una vez que hemos visto el árbol de causas, vamos a empezar por el procedimiento del bloqueo, el procedimiento en sí. Tenemos la intención de aplicar este sistema de seguridad y lo primero que nos tenemos que plantear, si somos un personal externo a la empresa que nos han encargado esto, sería el estudio de la empresa en sí. ¿Qué tamaño tiene? ¿A qué sector pertenece? ¿Qué tipos de maquinaria? ¿Qué nivel de peligrosidad pueden tener? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre desde el inicio. Luego, yo recomiendo siempre hacer un listado de maquinaria. Un listado de maquinaria es, aquí uno puede ser más o menos ambicioso, porque uno puede empezar poco a poco a aplicar este procedimiento, pues por ejemplo, priorizando las máquinas de trifásica o máquinas que requieren mucho mantenimiento o máquinas peligrosas y empezar por ellas. O querer hacerlo en absolutamente todo el sistema, ¿no? Para ello es muy importante hacer un listado de maquinaria y definir muy bien las fuentes de energía que le llegan a esa máquina o equipo de trabajo. Muchas veces es trivial y es muy fácil. Tenemos una máquina que solo funciona por energía eléctrica y lo tenemos muy localizado. O energía eléctrica y también está alimentado por un compresor. Bueno, pues a cada máquina definir muy bien las energías que le afectan. Parece muy trivial y tal, pero es muy interesante que desde el principio tengamos bien hechos estos listados para saber de lo que estamos hablando. Continuamos con la planificación del proyecto. Esto sería ya un manual de intenciones de lo que pretendemos, lo que os decía. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a liderar? ¿Qué departamentos van a estar implicados? Los nombramientos. ¿Qué persona va a estar un poco dirigiendo el procedimiento, el proyecto, ¿no? Yo creo que si la empresa es muy grande, hablamos de empresa ya pues, con departamentos de ingeniería, de mantenimiento, de PRL propios, pues bueno, son ellos los encargados. Y yo siempre recuerdo que hay que contar siempre a nivel de maquinaria con el fabricante, es quien mejor conoce los equipos y también hay que tenerlos en cuenta para la planificación del proyecto. Si la empresa es pequeña, pues un empresario, una empresa, una pyme o una micropyme, lo que hay tenemos dos opciones. Si es capaz el empresario está capacitado para ello, adelante. Y si no lo estuviera, pues lo tiene que contratar de manera externa, pues a una consultora o a su propio servicio de prevención ajena, ¿no? Bueno, el desarrollo del procedimiento
pongo en rojo otra vez el estudio específico que hay que cada equipo de trabajo, la separación de energías. Para mí este es el punto crítico, es el punto clave. Es el 90% del procedimiento. Y porque luego, a la hora, lo que vamos a ir viendo luego, vale, es más fácil de aplicar. Pero partimos de una base, vamos a decir, técnica muy importante como es que es que hay que hacerlo muy bien. Es decir, garantizar que las energías que llegan a ese equipo, cuando las vamos a bloquear, ese bloqueo va a ser eficiente, que no vamos a tener sorpresas, como por las causas que os he dicho antes, con rearmes, circuitos secundarios. Es decir, hemos manipulado una parte de una instalación, estamos confiados en que no hay electricidad, pero hay una derivación eléctrica de otro tipo de cuadro que no lo habíamos contenido. Para evitar eso, es mejor sentarse, hacer este estudio previo y hacerlo bien, para garantizarnos que luego el procedimiento va a ser pues, correcto y seguro. Como os digo yo, aquí hay que hacer partícipe a ingeniería, mantenimiento y al fabricante también, si tenemos dudas. Bueno, el resto ya sería, una vez que tenemos claro en qué equipos vamos a actuar, pues hay que estudiar cada equipo a la hora de ver cómo lo podemos bloquear. Luego vamos a ver muchos ejemplos. Es decir, ¿qué necesitamos para señalizarlo? ¿Qué tipo de interruptores tenemos? Si son bloqueables, si no, ¿qué soluciones podemos buscar? O sea, no solo hacer ese listado de maquinaria y de tener claras sus energías, sino luego ver las particularidades de cada equipo in situ, de si se puede o no se puede bloquear. Hay veces que no es tan fácil, la mayoría de las veces sí, y cada vez, como vais a ver, los interruptores, la maquinaria ya vienen consignados. Luego vamos a la parte de, ya sabemos, tenemos un listado, pues necesito tantos candados, somos tantos trabajadores, tantas mordazas. Ya os digo que todo esto, para el que no lo ha visto nunca, lo vamos a ir viendo con mucho detalle. Y hacer la compra, ¿no?, de todos estos. Hay muchísimos suministros de seguridad industrial y empresas, catálogos de todo tipo. Yo os voy a nombrar los principales que hay en España. No me importa dar marcas comerciales, hay muchísimos, pero está RS Ibérica, Setón, Farmel, Bebor España y Amazon. No quiero hacer propaganda, pero es que también es muy fácil de comprar en todos estos sitios que os he dicho. Hace años era más difícil y había menos variedad, pero hoy en día os puedo garantizar que hay absolutamente todo tipo de EPIs, bloqueadores, que vamos a ver ahora mismo, de todo tipo y para cualquier tipo de mandos y actuadores. Bueno, como procedimiento de prevención, yo lo incluyo en el plan de prevención, como puede estar incluido un plan de emergencias o la coordinación de actividades empresariales o la planificación de la actividad preventiva. Es un documento más y como tal, pues necesita un plan de formación y de información a los trabajadores. Es un procedimiento nuevo que se va a aplicar en la empresa y la gente tiene que saber en qué consiste, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser muy ambicioso, pero hay que formar a todo el personal pues, para decirle, a partir de ahora en las máquinas se va a obrar de esta manera y tal. Lo mismo como dentro del plan de programación para las auditorías. Esto es lo mismo y son muy necesarias para las situaciones de mejora, ¿no? El ver si está siendo eficiente, si no, si la gente lo ha comprendido, si se está aplicando bien, etc. Y luego tener en cuenta muchísimas situaciones extraordinarias, que es con lo que vamos a acabar la webinar. Hemos aplicado esto con toda la buena intención del mundo, pero luego en la situación real pues hay problemas, que los definiremos más adelante, pues situaciones que han ocurrido, pérdidas de EPIs, de candados, etc. No me quiero adelantar, ¿no? Bueno.
Empezamos por la parte visual. Yo recomiendo tener los paneles informativos en los que en ese plan de formación que hemos dicho hay que explicar qué es lo que pretendemos hacer, cómo vamos a bloquear una fuente de energía de una máquina, ¿no? Este panel de instrumentos que tienen ahí, este panel, perdón, informativo, es un poco complejo. Es de una instalación con muchas células de trabajo y voy a salir un poco de la presentación. Os voy a poner un ejemplo real que aplicamos en una máquina de inyección, que es bastante menos engorroso del que tienen en la pantalla. Esto sería un panel informativo puesto en la máquina para informar a los trabajadores que están afectados por esa máquina, ¿no? Pues he borrado la empresa a la que pertenece, pero bueno, es del sector de la inyección de plásticos y es un encabezado muy sencillo, un número de serie, a qué departamento o sección pertenece, pero me figuro que se ve bien, ¿verdad, Marta? Vale. Hacemos un esquema, un plano cenital de la máquina, que es perfectamente identificable, con todos los puntos que son, con ese estudio previo que hemos dicho, que garantizan la seguridad de la máquina bloqueando las energías. Pues, por ejemplo, tenemos el punto de acceso de energía neumática, lo tenemos aquí, en esta parte de la máquina. Tenemos un cerramiento con un robot manipulador. Y los paros generales, el paro general y el de energía eléctrica. Lo voy a reducir un poco. Yo recomiendo poner fotos reales de ese mismo equipo con esos mismos bloqueadores y dónde están situados. Si esta mordaza con este interruptor pertenece al control de robots, pues que se haga una foto y se coloque. Y luego, al final de todo, explicar, pues, es energía eléctrica, N neumática, cómo se debe conectar y desconectar, el método de bloqueo en sí, sin poner muchísimo para no complicarlo, pero ir a lo importante. No hace falta que lo lea, pues girar el interruptor, bueno, hasta la posición off, colocar la tenaza, o sea, es como un manual de instrucciones para cumplirlo y que no se olvide. Yo recomiendo ponerlo en la misma máquina, como le digo, y con las fotos reales. Bueno, este tipo de ejemplos tengo muchísimos. Al final, como digo, tengo mi dirección de correo y si alguien está interesado, vamos, total colaboración, enviaría muchísima documentación. Bueno, vamos a volver a la presentación. Mirad, ese ejemplo que os he puesto es de esta máquina. Y está puesto, es una máquina, como ven, de mucha longitud. Es una máquina de inyección de grandes piezas de plástico. Y en todos los puntos donde debemos bloquearlo, pues está, esto es muy sencillo, como esto es una carcasa metálica, pues es un portafolios magnético con hoja informativa, coincide con la señalización eléctrica que hemos puesto y el bloqueador, la mordaza, que ya ven que es sencillo, yo siempre recomiendo dar facilidades, poner la mordaza junto al punto encandable, el punto bloqueable, con cierta holgura para que no se pierda y dar facilidades sobre todo, pero que se ve bien, ¿verdad? Bueno. Empezamos sección nueva. Vamos a hablar de los tipos de bloqueadores, la manera que tenemos de bloquear los diferentes, vamos a decir, interruptores que nos podemos encontrar habitualmente en el mercado. Este es el primer caso, es al que tiende, por eso se hablaba antes de la normativa, es donde tiende, es que tengamos la posibilidad
de poder bloquear por medio de un solo punto todas las energías de la máquina o de sistema industrial, ¿no? Eso sería lo más cómodo y es una maravilla, pero también tiene una pega. Y es que hay veces, por problemas o requerimientos de producción, no podemos parar absolutamente toda una línea para hacer una actuación concreta en un punto de la instalación, ¿no? Por lo tanto, pues cuando para mantenimientos generales o mantenimientos preventivos está muy bien porque te permite apagarlo de una vez. Pero ya digo que para otras situaciones, para producción y mantenimiento, muchas veces prefieren que solo sea en una sección de la instalación. Bueno, empezamos con el capítulo de energía eléctrica, que tiene muchísima importancia. Casi todas las máquinas van con energía eléctrica, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo que es parecido al anterior, que sería un cuadro eléctrico para equipos medianos o pequeños, un cuadro eléctrico con sus propias protecciones, pues ya sabemos que ese equipo está alimentado de esa manera y podemos bloquearlo. He puesto un ejemplo del clásico cuadro que va con una llave. Pero, por ejemplo, este no es eficiente del todo, porque esta llave uno se la puede llevar, pero la responsabilidad es de quien tiene la llave. Si hay muchas personas implicadas, ya veis por dónde quiero ir. No tiene tanto sentido este procedimiento, ¿no? Lo ideal sería que esa llave estuviera metida en una caja de custodia con varios candados, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, cuando queremos bloquear dentro de un cuadro eléctrico, ya digo que empiezo con ejemplos muy concretos. Dentro de un cuadro eléctrico, los clásicos disyuntores de electricidad tipo clip-clap, los que tenemos hasta en casa, existen este tipo de topes, unos topes mecánicos que evitan, al colocarlo, que se pueda rearmar el disyuntor, ¿no? Estos hay veces que requieren, pues ven aquí una muesca, un poco pequeñito, que por los diferentes tamaños hay veces que se deben ajustar previamente, pero son muy válidos, ¿eh? Esto es un ejemplo, como digo yo, para este tipo de interruptor de clip-clap y está muy bien para una sección de la instalación. Aquí tenemos otro ejemplo, que sería para los interruptores generales, ahora ya por normativa exigen este tipo de interruptor, que es de seguridad. Y si se fijan, tiene unas muescas, unos agujeritos, y es donde se puede meter una mordaza o un candado para evitar el rearme, ¿no? Hablamos de seguridad porque son unos elementos que requieren, si se fijan, se mueve, está como de manera horizontal, se giraría 90 grados y requiere una intencionalidad, no suelen ser, requieren un poco de fuerza para usarlos, ¿no? Pues ya ven que tienen unas muescas para bloquearlos. Esto es lo que actualmente ya se exige por ley. Y luego hay un caso para equipos portátiles, sobre todo maquinaria pequeña, pero que puede ser peligrosa. Me está ocurriendo una sierra de disco, en una obra, que aunque tengan su interruptor, o una segadora eléctrica, hay una manera muy fácil de bloquear, que son las cajas de cables, como ven aquí, que sería, se desenchufa y cerrándolo en la tapa y poniendo un candado o una mordaza con varios candados, garantizamos que no se pueda enchufar y no se pueda arrancar el equipo, ¿no? Estos son muy curiosos para este tipo de pequeña maquinaria, ¿eh? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es muy curioso porque teníamos un
les cuento un caso real, una máquina que el interruptor general no era una máquina antigua, aunque estaba adecuada, pero no se podía bloquear. Entonces, lo que hicimos es sacar la caja de fusibles, era totalmente extraíble, y si los fusibles no funcionaba el equipo, y se meten en estas cajas de custodia que, como ven, tienen muchos agujeros para poner candados y evitar que hasta la última persona que esté implicada lo pueda sacar en este caso la caja de fusibles y rearmar, ¿no? Estas también son interesantes porque para elementos críticos de una instalación eléctrica pueden meterse en estas cajas y también solucionamos infinidad de casos, ¿no? Pasamos a la energía, máquinas alimentadas por energía neumática. En este caso, bueno, pues, son equipos que tienen elementos móviles accionados por presión de aire, ¿no? Muchas veces es fácil porque actuamos sobre el compresor. El compresor está alimentado por energía eléctrica y la mayoría de las veces, actuando sobre el compresor para las instalaciones neumáticas, nos hemos quitado toda la energía. Pero ojo con eso, por eso hablaba del estudio previo. Hay partes de circuitos neumáticos que mantienen la presión o cámaras de presión que si se va a actuar sobre ellas hay que tenerlo en cuenta. Por manómetros, por otro tipo de estudios que hay que saber que hay zonas críticas de la instalación. Actuar sobre las válvulas de aire, mangueras. Bueno, pues para este mercado, hablo de los bloqueadores, hay lo mismo. Para absolutamente todas las métricas, todas las situaciones que nos queramos encontrar, está ya contenido. Les pongo ahí ejemplos, como por ejemplo los típicos reguladores de caudal de aire, pues existen este tipo de bloqueadores, como estas caperuzas, de diferentes métricas. Tenemos para bloqueo de válvulas de llaves de paso. Típica llave que ven aquí en la foto a la derecha de la llave de bola que podemos mover 90 grados. Si se fijan, pues es un bloqueador mecánico muy curioso porque son dos muescas que no permiten mover, está encarenado, no permite mover la llave de paso porque están estas dos muescas y son perfectamente bloqueables y encantables. Luego, como veíamos en los cables eléctricos de antes, para partes de las instalaciones neumáticas muy concretas, que van, por ejemplo, alimentados por una manguerita, un latiguillo, un raccord, existen los bloqueos rápidos, que son estas palometas que han visto que tienen diferentes métricas, 9, 6, 12 milímetros, y sacando la manguera que está actuando sobre un utillaje, pues sabemos perfectamente que ya no va alimentado por energía y no pueden conectarlo porque está atrapado, ¿no? También existen estas mordazas con diferentes métricas para los diferentes diámetros de los raccords. Ya les digo que hay todas las soluciones que se puedan imaginar. Pasamos a los bloqueadores de energía hidráulica. A ver, es muy similar a lo que hemos visto en neumática, pero en este caso actúa sobre elementos móviles de la maquinaria, pero en vez de ser aire comprimido, pues es un fluido, agua, aceite, etc. Pero vamos, el principio preventivo es similar. Estaríamos hablando de actuar sobre válvulas, llaves de paso y sobre todo, en vez de en un compresor, pues en este caso en bombas de impulsión, ¿no? Y en motores. Pero vamos, la mecánica es similar. Como ven aquí, pues llaves de válvulas de paso, de caudal, para todo tipo de llaves tipo volante o que existen
métricas para absolutamente todo. Y he puesto este ejemplo que tienen aquí en el medio, que son unos bloqueadores tipo sirga. Para que los que no lo conocen, pues es muy curioso, porque si queremos bloquear varias llaves de paso, se va engarzando la sirga por los huecos de las manillas, y son perfectamente también encandables y evitan el giro de las propias llaves, el poder abrir y dejar pasar pues el caudal del fluido, ¿no? Bien. Una vez que hemos eliminado o que el equipo ya no hemos bloqueado la energía eléctrica, la neumática y la hidráulica, muchas veces dices, pues mira, qué confianza te puede dar, que el sistema está perfectamente protegido y tal. Pero existen muchos casos de lo que llamamos las energías inerciales. Las principales son por causas externas, el viento, y por el propio diseño que les contaba antes de la máquina, pues por los desequilibrios que pueden existir en los pesos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, como les pongo ahí, ¿no? Escaleras mecánicas, cintas transportadoras, elevadores de cangilones, que hay muchísimos en la industria de la minería y de la extracción, ¿no? Y por el tema del aire, pues muchísimo en los mantenimientos de los aerogeneradores, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a estudiarlos, pero para que se hagan una idea, hay también para todo tipo de engranajes, ejes, todo tipo de cuñas que son encandables también para bloquear, pues, ruedas dentadas, engranajes, etc. Bueno, vamos a ver ejemplos, aunque no son muy ortodoxos, pero topes mecánicos, que es lo que más podemos encontrar, y sistemas ya de seguridad que hace años no había, ¿no? Por ejemplo, en este elevador de cangilones tenemos ya sistemas antirretorno, pero aún así siempre es recomendable poder poner una cuña mecánica que evite un fallo en esos frenos o lo que sea y que provoque un accidente. Muy brevemente, solo para que tengan en cuenta con la protección al viento en la industria de aerogeneradores y sobre todo en el mantenimiento, hay unos estándares de seguridad altísimos para mantenimiento, pero altísimos. Porque, bueno, está muy bien el bloqueo mecánico, en fin, pero los requerimientos de fuerza y de energía que puede tener un molino de un aerogenerador son tremendos. Por lo tanto, requiere un apoyo tecnológico que tiene que aportar el propio equipo, ¿no? Y ahí les enumero un listado de sistemas que existen, que es que se desorienten las palas, como es el primer sistema de paso pala, el emplumado que le llamamos, el sistema de guiñada, que sería desorientar la góndola entera, y sobre todo la parada de seguridad y los frenos propios, el cut-out que tienen. Eso es necesario porque solo con las cuñas mecánicas, que son obligatorias en los engranajes y en todos los elementos de giro, son obligatorios. Pero si no tuviéramos toda esta ayuda del propio equipo, pues sería muy difícil, ¿eh? Bueno, hablamos del último tipo de bloqueador. Este es muy conocido, serían los micros de seguridad, los enclavamientos por interlock. Aquí, bueno, son muy potentes desde el punto de vista de la seguridad, porque permite, como son programables, permite un acceso seguro a un área muy grande, suelen ser áreas valladas, perimetradas y tal, que están implicadas muchísima maquinaria. Lógicamente, al micro, por eso muchas veces son muy caros, las señales digitales, las señales eléctricas tienen que estar bien programadas, es decir, que te permita un acceso a la zona peligrosa de manera segura, pues porque
hemos eliminado energías térmicas, energías eléctricas, en fin, todo tipo de peligros, ¿no? Pero aquí la clave está en que también todos los fabricantes de micros y de puertas de seguridad, de sistema por interlock, tienen sistemas bloqueables para evitar el rearme, ¿eh? Para evitar el rearme. Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta. Bueno, pasamos una vez ya tenemos claro todos los sistemas de bloqueo que tenemos en el mercado y en todas las energías, ¿qué nos queda? Pues hacer bien y eficiente el bloqueo, es decir, evitar la puesta en marcha intempestiva y controlar la aparición de todas esas energías, ¿no? Entonces, aquí comienza un debate muy curioso, porque aquí va a haber opiniones para todo. ¿Qué se debe actuar como sistema de seguridad individual o colectivo? Es decir, utilizarlos, todo lo que estamos viendo hoy de candados, como un EPI, como un equipo de protección individual, o, como ven ahí en la foto, un panel de consignación de un área totalmente común y de uso genérico para la instalación, ¿no? Yo tengo una opinión, seguramente mucha gente va a discrepar, pero después de aplicarlo en empresas grandes, empresas pequeñas, nos hemos dado cuenta que cuando la empresa es muy grande y el número de implicados en el procedimiento del bloqueo es más de 30, 40 personas, para mí es mejor el del panel de consignación. El de que sea un lockout de uso común, uso genérico, colectivo. Y cuando es una empresa más pequeña, estamos hablando de menos de 40 personas implicadas, entre ingeniería, mantenimiento y tal, pues es muy potente el sistema de lockout individual, el utilizarlo como EPI. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver qué problemas, sobre todo, hemos tenido en aplicarlo de manera individual en empresas grandes, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos dos actores, que es todo lo que hemos estado viendo, ya lo habéis ido viendo. Tenemos los candados que nos permiten de manera individual o colectiva garantizar que mediante esos bloqueadores nadie va a poder abrir o rearmar un equipo sin nuestro consentimiento de alguna manera. Y para ello tenemos la mordaza multicandados, esa que vemos ahí en amarillito o como en la foto, que te permite, en este caso, hasta 6 candados pueden ponerse en la mordaza. La mordaza se cierra y se solapan los agujeritos y se pone el candado. Una idea muy sencilla y muy simple, pero te garantiza que hasta que el último implicado en la máquina, quite ese candado, no se puede abrir la mordaza y no se puede rearmar un interruptor de los muchos que hemos visto antes, ¿no? Es así de sencillo. Pasamos a la parte de consignación. Estamos hablando todo el rato de consignación, de tag-out. Esto es identificarse. En la manera que se usa como EPI, uno lleva su propia identificación, su propia tarjeta transferible, y hay infinidad de posibilidades de hacérsela uno mismo, plastificarla, se pueden comprar, como les digo, por catálogo, y lo que viene pues es una identificación personal de la persona, la foto. Esto es libre, ¿eh? Foto, el número de departamento al que pertenece, un código numérico, un código de colores, pues igual que un candado verde puede ser para ingeniería, el negro para producción, pues las tarjetas lo mismo, como ven ahí. Tienen que ser resistentes, y aguantar el ambiente de trabajo. Y esto nos sirve para identificar. Como les decía, como EPI no hay ningún problema. De manera genérica, no puede tener una foto y tal, pero sí que son
totalmente son tarjetas rellenables de cartón fuerte en el que podemos identificarnos, poner nuestro nombre, la causa por la que estamos actuando en esa máquina, etcétera. Ya les digo que esto es muy libre y muy amplio, ¿eh? Y se puede adecuar a las necesidades de cada uno. Se puede diseñar, tengo muchos ejemplos, o por catálogo pueden ver ustedes mismos que hay muchísimos, ¿eh? Pero está claro que cuando bloqueemos una máquina tiene que ir con el candado y la identificación, ¿eh? Y ven otro ejemplo de los diferentes códigos de colores de los que hablábamos, pues con ayudas visuales para saber, mira, hay 3 candados azules y uno amarillo. Cuando ya está implantado en una empresa, ya se sabe perfectamente, aparte de que están las tarjetas, pues está personal externo, 2 de ingeniería y 3 de mantenimiento. Pues perfecto. Ya les digo que me gusta dar muchos ejemplos. Veo que estamos ya casi en hora, queda muy poquito, ¿eh? Voy a acabar enseguida. La tercera parte del procedimiento, la prueba. Eso que hablábamos al principio de bloqueo, consignación, la P es de prueba, de verificación. A mí me parece también otra parte crítica en el sentido de importancia del procedimiento. Para mí es fundamental. Aquí les he hecho una captura de pantalla, como les pongo ahí, de la nota técnica de prevención, la 1117, que la pueden ustedes consultar. También esto es libre, se puede rellenar, es un checklist de verificación para ver que estamos haciendo bien el procedimiento. Es un arma de doble filo. Y lo digo porque en otros procedimientos, como es trabajos en caliente para soldaduras o trabajos en espacios confinados, que muchas empresas tienen estos checklists y estos procedimientos de verificación, suele ocurrir que cuando una persona está continuamente soldando o haciendo trabajos de soldadura, ¿no?, se lo sabe ya de memoria y sabe dónde rellenarlo, ¿no? Entonces, muchas veces es un arma de doble filo por el exceso de confianza. Pero bueno, ya les digo que aquí es un poco para seguir un checklist y no nos olvidemos de la hora de aplicar el procedimiento. Si hemos puesto el candado y sobre todo la prueba. Aquí hay que ser muy desconfiado. Intentar rearmar la máquina, ¿eh? No, si está bien puesto, si podemos conectar el interruptor, las botoneras del equipo, o sea, hacer la prueba realmente de que por un accidente, digo accidente sin intencionalidad de darle a un botón crítico del equipo de control, pues que podamos encenderlo, ¿no? De ahí se debe hacer la prueba y la verificación, así como las mediciones, con un polímetro en partes críticas de la instalación, que no haya tensión, revisar los puntos de medición de manómetros para las presiones. No está de más, vamos, no es que no esté de más, es que es necesario hacerlo siempre, ¿no? Bueno, y ya acabamos con esto, con las otras consideraciones. La mayoría de ellas son por aplicarlo de manera individual. Nos ocurrió en una empresa que había casi 200, era una empresa muy grande, pero 200 trabajadores que estaban acogidos al procedimiento de Blocop, de producción, de ingeniería, bueno, absolutamente todo, de mantenimiento. Y nos dimos cuenta que en cuanto empezaron los problemas, porque querían llevar el procedimiento a rajatabla. Y cuando digo llevarlo a rajatabla era, bueno, o sea, con el consenso del comité de empresa, incluso era sancionable el no cumplir el procedimiento. ¿Qué ocurría con las pérdidas de llaves? Porque los candados que se compran suelen tener 2 llaves. Bueno, pues tenía que usarse la llave de repuesto que la custodiaba un jefe de equipo, ¿no? Automáticamente la recomendación era hacer copia de esa llave para que siempre hubiera 2. Entonces, el hecho de ser aplicado de manera como EPI tenía estos problemas, ¿no? Luego, ¿qué ocurría con los olvidos? Me he olvidado el EPI. Al principio, claro, como bien dice la palabra, es un equipo de protección individual e intransferible.
hecho de perder el EPI, pues hubo que buscar una solución y era repuestos, identificándose siempre, pero utilizando unos candados específicos para estos repuestos y volver a dotarle a este operario de un nuevo candado con otras llaves, etcétera, etcétera. Numerarlos, o sea, era complicado. ¿Qué ocurre en los cambios de turno? Que me lo han preguntado alguna vez. Bueno, pues si es el personal que esté implicado en esa máquina, lo ideal es que haya un solape, que haya un pequeño encuentro en el momento en el que uno acaba su jornada con el que la empieza. Si es una empresa más de producción continua y tal, pues que elimine el candado, retire, por ejemplo, su equipo de protección y el nuevo lo ponga para continuar con las tareas, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Qué ocurre con el personal externo? Pues aquí hay que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo, porque es personal que llega, aunque sea, por ejemplo, personal externo que está implicado con la máquina o es el propio fabricante que hemos aplicado este procedimiento en la empresa. ¿Qué puede ocurrir? Pues hay que formarlo. Igual que cuando entran a la empresa hay que explicarles las rutas de evacuación, los peligros que puede tener, el punto de reunión, pues, oiga, usted va a actuar en una máquina y tiene usted que aplicar este procedimiento. Supone sobreesfuerzo, como les digo, y una formación extra, pero es necesaria si lo quieres llevar a rajatabla, ¿no? Luego el tema de las llaves maestras, que también me comentaron una vez, y claro, esto hace más vulnerable el procedimiento, ya no es tan hermético, ¿no? Porque el saber que hay una persona que tiene una llave que puede abrir tu candado, ¿no? Esto suele ocurrir en los paneles de colectivos, ¿no? Hay llaves maestras y tal. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas situaciones y tenerlas contenidas. Y finalmente, pues lo que os decía de la custodia y responsabilidades de estos jefes de equipo, de estas llaves de repuesto, que cuando queremos llevar al extremo un procedimiento así, pues, como digo, en la parte individual, pues puede sembrar dudas, ¿eh? Bueno, hemos acabado, ¿eh? Agradeceros vuestra presencia y paciencia y ya veis ahí que os dejo el email y nada, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, me lo vais trasladando, ¿vale? Voy a parar de compartir pantalla, si os parece. Muchas gracias, Víctor, por tu intervención y por las explicaciones tan claras y tan prácticas. Abrimos ahora un pequeño coloquio, por lo que os invitamos a trasladarnos vuestras preguntas o comentarios a través del chat. Víctor estará disponible para responder y comentar aquellas cuestiones que consideréis de interés. Pero bueno, mientras que nos llegan estas preguntas, Víctor, ¿podrías comentarnos algún caso real de accidente que te haya tocado investigar por culpa por culpa de una mala praxis o un mal bloqueo de la maquinaria o porque no existía el procedimiento? Pues sí, mira, desgraciadamente, hace unos años, yo trabajaba en una multinacional francesa de minería y de extracción. Y no ocurrió en España. Al ser una multinacional tenía plantas por todo el mundo. Esto ocurrió en Corea del Sur. Y lo he contado muchas veces porque es un caso de accidente mortal que viendo lo que hemos visto hoy, era muy fácil de haber evitado. Lo que ocurrió eran trabajadores, esto era una planta de yeso y escayola, que había, como les digo, en Corea, y dos trabajadores estaban trabajando en el interior de un horno, arreglando el refractario del horno. Bueno, lo que ocurrió, para abreviar, es que en un cambio de turno o algo de eso, llegó un operario y el centro de control de ese horno, estaba parado por temas de producción, pero ¿qué hace este horno parado? Y rearmó el flujo era un horno de fuel y uno
los dos operarios, uno que estaba cerca de la boca de salida pudo salvarse, pero el que estaba más adentro, de repente es un caudal de energía, de calor, que murió casi en el acto. Aquí hubo muchos fallos, ¿no? El primero era que la puerta del horno se podía abrir perfectamente y trabajar con ella. No había un micro de seguridad o algo, permitía trabajar porque había veces que mantenimiento necesitaba los quemadores del horno encendidos, ¿no? Pero aquí el grave problema que hubo, yo lo veo, claro, es fallo humano, es la falta de visibilidad que ocurre muchas veces en máquinas muy grandes o en instalaciones muy grandes, cuando el punto de control o de rearme de una energía, como es en este caso, estaba muy alejada del horno. El operario no veía, o sea, el trabajador de producción no veía si había gente trabajando dentro del horno, no estaba señalizado, ¿vale? En fin. Entonces, ahí, con un proceso de bloqueo del horno o en el punto de control, si hubiera estado cerca, aquí hay un cambio de diseño, o en la propia cabina de control, se hubiera evitado esto, pero vamos, totalmente, ¿no? Y se me está ocurriendo otro caso que sí que estaba aplicado este procedimiento, pero o sea, estaba instaurado, quiero decir, pero también un fallo de la persona que estaba implicada en mantenimiento cometió el fallo y os cuento por qué. Entró dentro del área de un robot manipulador, el típico FANUC de automoción que retira piezas y estaban dos operarios de mantenimiento con el micro abierto, bloqueado, mordaza, o sea, perfectamente todo. Salieron los dos operarios, retiraron los candados, pero por un olvido, la típica tontería que me he dejado herramienta, entró el otro, ahí incumplió lógicamente el procedimiento porque no lo bloqueó, solo fuera uno, ¿eh? Y el otro compañero, ya pensando que habían salido los dos, que no estaban los candados, hicieron la prueba en el robot, ya con la jaula cerrada, pero estaba el operario dentro. No pasó nada porque el operario se tumbó en el suelo y el robot actuaba por plano superior, pero podía haber, son robots que se mueven con unos servos a una velocidad increíble y podía haber golpeado, ¿no? Golpe a esas velocidades puede ser casi mortal. Por eso digo que sí que me he encontrado situaciones y desgraciadamente muchas eran totalmente evitables, ¿eh? Muchas gracias, Víctor. Comentar, a ver, otra pregunta que tenemos aquí en el chat es: ¿qué pasaría si queremos aplicar el procedimiento de bloqueo en un equipo de trabajo y somos más de 6 personas implicadas? ¿Sería posible? Sí, hay, bueno, os he puesto todo el rato fotos de típica, le llamamos mordaza, ¿eh? Se le puede llamar de muchas maneras. Pero esa mordaza que veis en todas las fotos de 6 agujeritos, se puede hacer, bueno, hay mordazas con muchos más. No son tan habituales, pero hay mordazas de más anchas, más alargadas, de 12, 13, 15 agujeros. Tengo alguna foto, ¿eh? Pero hay una solución muy fácil que nos ocurrió una vez, que es utilizar dos mordazas, a ver si os lo puedo... Mira, dos mordazas, utilizar esta ya está cerrada y tiene, aunque tenga 6 agujeros, a ver si me explico bien, colocar esta mordaza en uno de los 6 agujeros y cerrarla. Ya hemos convertido esta en 5 y esta en 6, ya serían 6 más 5, 11. Pero existen mordazas alargadas, que también tengo fotos. Ya digo que en el mercado hay... ¿Veis? Esta, por ejemplo, pues es para más de 6 personas. Es muy improbable, ¿eh? Es muy improbable porque, no sé, salvo cadenas de montaje enormes o que haya mucha gente metida ahí, y más de 6 personas entren en una máquina, no, es difícil, ¿no? Pero puede suceder. Pues
La solución anterior yo creo que es muy eficiente y barata y está igual, ¿eh? No es lo habitual porque se va a usar muy pocas veces, pero ya veis que es que hay de todo, Marta. O sea, Vale, bueno, tenemos más comentarios en el chat, sobre todo, bueno, Vilain, que parece que es un experto en la materia y que nos hace varios comentarios y nos deja varios puntos, sobre todo referentes a normativa. Nos comenta de la normativa ISO y, bueno, de más cosas. También nos solicita que si se podría hablar del diseño intrínsecamente seguro de la máquina y de todo lo que sería responsabilidad jurídica del fabricante y de la normativa, pero esto lo vamos a dejar para más adelante y luego tomamos nota para hacer un webinar sobre la materia o alguna actividad formativa en el futuro. Nos preguntan también si se podría hacer una breve explicación sobre el organigrama de control y custodia de mecanismos de seguridad, llaves, candados, etcétera. del organigrama, bueno, sobre todo al principio os hablaba bueno, esa planificación previa, ¿no? De ser más o menos ambicioso. Me ha sucedido empresas que quieren hacerlo todo a la vez. Y bueno, es muy ambicioso y es muy potente. Desde el punto de vista de seguridad, apuestan por pasar de 0 a 100 en 5 nanosegundos. Pero bueno, me preguntaban del organigrama. Yo siempre intento priorizar, empezar, como os decía antes, pues la trifásica o por máquinas especialmente peligrosas, una atropelladora o máquinas que requieren mucho mantenimiento. Pero si queremos tener un poco un orden, ¿no? un desarrollo en el tiempo, bueno, pues es una planificación, ya digo, que no hay nada escrito, o sea, es lo que uno se quiere, la prisa que se quiera dar, ¿no? Pero, lógicamente, el organigrama, el cronograma del procedimiento, lo que se debe hacer es ir pautando, como os decía, listado, estudios previos, ir aplicándolo y ponerse un tiempo prudencial, ¿no? Y en cuanto al organigrama, era la pregunta, pues esto es igual, es que claro, habría que ver el caso concreto, ¿no? Concreto de la instalación, del tipo de empresa, pero yo ya he dado unas pequeñas pinceladas yo intento implicar a todo el mundo, desde luego PRL, por supuesto, pero es importante que esté también implicado mantenimiento, por supuesto, porque además son los que suelen estar en la máquina, ingeniería y el fabricante. Entonces, este organigrama tiene que haber, es libre, o sea, es lo que quiera la empresa, es ¿cómo os diría? Unos nombramientos que tienen que estar aceptados y tienen que ser así, ¿no? Gente que esté preparada y con cierto liderazgo y control técnico para realizarlo, ¿no? El procedimiento. No sé si lo he contestado o no. Entiendo que sí, que está dentro del procedimiento. De todas formas, bueno, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a dar por finalizado el coloquio. De todas formas, no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias, bueno, moitas gracias a todos polas vosas preguntas e pola participación activa neste coloquio. Nada, desde o ILGA queremos agradecer de novo a colaboración de Ibermutua, especialmente o tempo e as achegas de Víctor, así como a todas as persoas asistentes por acompañarnos e polo voso interese en seguir avanzando na mellora da seguridade e saúde laboral. Antes de rematar, convidarvos a seguir ao ISGA nas nosas redes sociais e na nosa web para estar ao día de todas as actividades formativas e novidades en materia de prevención de riscos laborais. E adiantarvos que o próximo día 6 de marzo teremos no Centro ISGA da Coruña a presentación do portal ISGA de Traballo Seguro con nanomateriais. Os días 11 e 12 de marzo teremos unha cita coa seguridade no Salón Previsel en Espourense, onde vamos a realizar 2 xornadas. O día 11 teremos a difusión de protocolo para a prevención e actuación ante situacións de violencia laboral externas no Servicio de Axuda no Fogar e o día 12 traballo seguro con nanomateriais. Tedes toda a información na nosa web.
Agardamos volver contar convosco na participación nas xornadas da oferta formativa do 26 e moitas gracias de novo a todos e todas e desexarvos un bo día.